Bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a hablar sobre la composición del vacío de liquidez. Bien, vamos a pasar a esta lámina. Este movimiento alcista ya lo conocemos, ya hemos aprendido a delimitar su origen y el fin, y hemos visto ya en el episodio anterior algunos ejemplos de cómo delimitar el vacío de liquidez. Bueno, ahora vamos a ir entrando para ver un poco más a detalle la composición del vacío. Si bien es cierto, hasta el momento ya hemos visto el origen, el fin, la formación del vacío, hemos hablado sobre los movimientos bajistas, los movimientos alcistas, donde de este máximo a este mínimo tenemos un rango en equilibrio. Lo vimos en el primer episodio, ¿te acuerdas? Bien, este nivel vamos a tenerlo en consideración, ya que es el nivel donde inicia el desequilibrio, ¿correcto? Por supuesto que una cosa es el final, otra cosa es el origen y otro punto es donde inicia el desequilibrio. ¿Por qué inicia desde este punto? Porque ya que tenemos un movimiento bajista, sell side delivery, buy side delivery, tenemos un rango en equilibrio en este punto. Por lo tanto, desde este nivel inicia el desequilibrio. No te confundas. Una cosa es el origen y otra cosa es el inicio del desequilibrio. Ahora, es importante considerar la lectura al momento de tomar este punto como el nivel del inicio. Voy a pasar un gráfico de líneas para mostrártelo un poco mejor. Paso este gráfico porque cuando tú veas al precio, vas a ver al precio que te hace mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Y no quiero que te enredes al momento de hacer la lectura de los mínimos y los máximos. Tienes que comprender de que de este punto iniciamos un movimiento alcista, posteriormente tenemos un movimiento bajista y posteriormente tenemos un movimiento alcista. Desde este nivel conforma toda esta oscilación el movimiento alcista. ¿Por qué? Porque tenemos un bajo, más bajo, genera un alto más alto y posteriormente de este alto se genera un movimiento más bajo. Y a partir de este bajo se genera un movimiento alcista. No quiero que te confundas porque si tú ves, tenemos movimiento bajista, movimiento alcista, retroceso, movimiento alcista. Pero este movimiento alcista, todo este movimiento alcista está compuesto desde este origen, desde este mínimo, ya que este movimiento es parte de todo el movimiento. Así que cuando hagas la lectura, tienes que considerar hacer la lectura con mucho cuidado para que no te estés complicando con respecto si tomo este máximo, este mínimo, este máximo, este mínimo. No. Tú considera de que el precio hace máximo, hace mínimo, hace máximo, hace mínimo, hace máximo. ¿Por qué? Porque lógicamente no vas a ponerte a marcar máximo acá, máximo acá y te vas a confundir. Todo este movimiento pertenece a este swing. Todo este movimiento bajista a este swing y desde acá se genera un nuevo swing. Así que tenemos que tener claro la lectura cuando determinemos el nivel o el máximo anterior donde se inicia el desequilibrio.
Y tenemos que considerar, lógicamente, que desde este nivel es el mínimo de donde se genera todo el movimiento. No es este bajo, o bajos un poquito más bajos que estén dentro de este rango, no. Tienes que considerar todo el movimiento. Bien, te voy a mostrar cómo podríamos darle una lectura en un gráfico real. Este es un fragmento de Bitcoin. Acá tenemos precios al alza, precios a la baja. Si te das cuenta, acá tienes un movimiento mínimo, máximo, mínimo, todo un movimiento. Finalmente se genera un movimiento alcista que rompe este máximo, no deja de ser un máximo. Y finalmente, de este mínimo a este máximo, que tienes un ranguito, el precio se desarrolla y finalmente genera una expansión. Pero el movimiento empieza desde acá, ya que tienes movimiento bajista, movimiento alcista, retroceso, expansión, retroceso. Bueno, acá es una consolidación realmente. Y finalmente tienes un retroceso para una expansión fuerte. Por lo tanto, en este caso, tomaríamos este máximo, en este ejemplo, lógicamente, en este ejemplo, como el nivel donde inicia el desequilibrio. Y esto va a depender mucho porque va a depender del trader que le dé la lectura al fractal. Otro trader podría considerar este punto donde se inicia el desequilibrio y no está mal, porque definitivamente de aquí a aquí y con todo este movimiento tienes un rango en equilibrio. Pero esto es un ejemplo porque tenemos un contexto adicional acá atrás que no lo he mostrado, simplemente he tomado la foto en este caso para que pueda servirnos como un ejemplo en gráfico. Por lo tanto, estoy considerando este máximo como el último precio cotizado, ya que antes de que exista este movimiento, primero se generó un movimiento bajista, posteriormente un movimiento alcista como el último máximo formado hasta este momento, finalmente movimiento bajista y la expansión. Por lo tanto, tenemos el mínimo que origina todo el movimiento y el máximo antes de que se genere el movimiento. Ok, teniendo esto en consideración, tenemos que considerar en este caso y en este ejemplo que el movimiento bajista empieza desde este máximo, sell side delivery, buy side delivery y finalmente sell side delivery. Por lo mismo que este mínimo va a ser considerado ahora nuestro último precio cotizado. Sí, desde acá empieza el desequilibrio, dado que tenemos mínimo, máximo y movimiento bajista y tenemos un rango en equilibrio. ¿Te acuerdas que vimos al principio cómo se formaban las mechas, los cuerpos de una vela? Pues es lo mismo, tenemos precios al alza, precios a la baja, de este mínimo a este máximo, de este mínimo a este máximo, tenemos un rango en equilibrio, rango en equilibrio. Y por ende, este será nuestro último precio cotizado, el último precio antes de seguir cotizando más bajo que este nivel. Lo mismo para este caso, tenemos movimiento alcista, movimiento bajista y finalmente movimiento alcista. Por lo tanto, de este máximo a este mínimo, tenemos un rango en equilibrio y será el nivel donde empieza nuestro desequilibrio, el último precio cotizado. No es complicado, es sencillo, es una referencia adicional que nos va a servir para el delimitado del vacío con respecto a los niveles que tenemos que considerar cuando nosotros hagamos los estudios en el gráfico de los vacíos de liquidez que vamos a trabajar. Y no quiero terminar este video sin antes introducir un concepto adicional que es básicamente el 50%
del vacío desde el origen hasta el final, conocido como el consequent encroachment y, en español, la consecuente invasión. No es más que el 50% del rango interno de nuestro vacío de liquidez. Ya está, así de simple. Es el 50% del rango de nuestro vacío de liquidez. No quiero hacer el video muy largo, así que es una información bastante sencilla, corta. Yo voy a dejar el video hasta acá y posteriormente, teniendo ya estos niveles en consideración, ya conocemos el final, conocemos el origen, conocemos la consecuente invasión y el último precio cotizado. Vamos a hablar ahora, en el próximo video, sobre el tema de llenado del vacío de liquidez, y es ahí en ese momento donde vamos a utilizar todos estos niveles que nos van a servir para tener un contexto y una narrativa alrededor del vacío, y gracias a estos niveles vamos a poder tener cierta información con la cual nosotros vamos a interpretar la acción del precio, qué cosa es lo que va a suceder, va a bajar, va a subir. Así que, sin más, yo me despido y como siempre les deseo buena suerte y buen trading.